Para poder dar inicio a la metodología de programación fluida, primero tenemos que abordar el concepto de Flow-Based Programming. El Flow-Based Programming o la programación basada en flujo lo vamos a entender en términos generales como un paradigma de programación, asimismo como la programación en línea de texto es un paradigma y es el convencional que conocemos. Esta es una nueva alternativa que tenemos para ingresar al mundo de la programación. Y una de las principales características es que es de carácter visual, como lo podemos percibir en nuestro software Touch Designer. El paradigma de la programación basada en flujo utiliza una metáfora, y es la de una fábrica de procesamiento de datos, la cual funciona tanto en el proceso de diseño como en el de la construcción de la aplicación. La programación basada en flujo define las aplicaciones como una red de procesos de caja negra. Y cuando se refiere a la caja negra es que no somos capaces de ver qué es lo que está sucediendo dentro de cada uno de nuestros operadores o componentes para que dé el resultado que está generando. Estas cajas negras se comunican a través de fragmentos de datos, que son los paquetes de información, que son los que nosotros enviamos a través de las conexiones que hacemos entre los distintos componentes, a través de estos cables. A manera de explicación, el autor nos hace este pequeño diagrama en donde nos plantea que se pueden entender esas conexiones como cintas transportadoras, donde las conexiones se especifican externamente a los procesos. Eso significa que no importa qué es lo que esté sucediendo dentro del componente, yo puedo enviar esa información a donde yo lo requiera, sin necesidad de que eso implique algún cambio dentro del proceso. Eso es independiente, lo que sucede aquí afuera es independiente de lo que está sucediendo dentro de mi proceso. Mientras que lo que sucede antes, dentro de la fuente, sí es lo que va a modificar finalmente ese contenido del que se está alimentando. Acá en esta gráfica podemos ver el ejemplo de lo de la fábrica de procesamiento de datos o como de una línea de producción a través de una cinta transportadora. Vamos a entender estos elementos que tenemos acá, que son cajas de texto con caracteres alfanuméricos, como el contenido y el dato base desde donde está partiendo todo el proceso. Y lo vamos a plantear como si fuese esta botella que tenemos acá. Esta botella se encuentra vacía, pero se encuentra posicionada sobre la cinta transportadora hacia el primer componente o la primera caja de procesos. Esta primera caja de procesos en este caso se va a encargar de rellenarla, para luego salir la misma botella pero con contenido dentro hacia la siguiente cinta transportadora, como lo que sucede acá. Acá tenemos una serie de cajas de texto que van a entrar dentro de un componente que solamente va a cumplir con la función de seleccionar dentro de todas estas 7 opciones una para que sea procesada en el siguiente componente. El siguiente componente en el ejemplo de la botella se encarga de taparlo. Entonces, tiene un flujo de entrada de botellas rellenas para dar un resultado de salida de botellas rellenas pero con tapa. De la misma manera que aquí sucede, entramos en la siguiente caja o en el siguiente componente y este se va a encargar de convertir este tipo de datos, que son datos de carácter, para ser traducidos o convertidos a una imagen de textura, o sea, es una secuencia de píxeles con una fuente específica, con un color, y además acá ya tenemos un elemento de interacción que es un botón que nos permite darle aspecto bold o regular. Y en este caso la salida ya no son datos de tipo de carácter o de texto, sino que ya son de textura, o sea, píxeles.
que nos lleva hacia el siguiente componente. En este caso, después de que sale de nuestra caja de tapado hacia la nueva cinta transportadora, llega por fin a su último componente, que es el de etiquetado, en donde entra una botella rellena con tapa y sale una botella rellena con tapa y con una etiqueta para cumplir con un producto final. En este caso, esa información que tenemos de salida resulta que es transparente de fondo. Si nosotros agregamos un componente adicional, vamos a lograr adicionarle un fondo, y en este caso tenemos más parámetros que en las anteriores. En este caso tenemos 4 sliders que, según nosotros como lo movamos y lo modifiquemos, vamos a poder conseguir un color determinado, para tener por último esta presentación que tengo acá. Dentro de Touch Designer, estos mismos procesos de caja negra, como los describe de manera general dentro de la programación basada en flujo, en Touch Designer los vamos a entender como nodos. Los nodos se pueden conectar sin fin para formar aplicaciones sin tener que cambiarlos internamente. Eso lo vamos a ejemplificar con este último componente, que es el que agrega el color. Como ya dijimos, la información que sale no va a interferir con lo que está sucediendo dentro del componente u operador, y yo lo puedo utilizar de manera simultánea sin necesidad de hacer ninguna modificación dentro, solamente cambiando los parámetros para obtener resultados distintos, sin necesidad de modificar el contenido fuente. Es por eso que cuando estamos hablando también de programación basada en flujo, decimos que es un paradigma que es non-destructive o no es destructivo. Eso significa que todos los elementos se mantienen intactos y solamente van a ser editados en el siguiente proceso. Pero si por ejemplo yo acá quiero editar lo que está sucediendo en tiempo real, voy a conseguir un cambio. Por ejemplo, voy a acceder hasta donde viene este texto, que es la quinta parte, y le puedo agregar un título que diga nodos, y eso se va a actualizar en tiempo real sin necesidad de generar ningún cambio adicional. Entonces, dentro de esos procesos que damos y que podemos repetir, siempre vamos a tener unas conexiones de alimentación de datos para que se genere el proceso, y vamos a tener una salida, que es donde vamos a conseguir el resultado de esa caja negra en específico, para continuar con el siguiente elemento o el siguiente proceso que requiramos generar. Y es por eso precisamente que la programación basada en flujos, de manera nativa o natural, está orientada a componentes. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene el desarrollador, o como él se autodenomina, la persona que descubrió este paradigma del Flow Based Programming, llamado Paul Roethker.